Buenas tardes, amigas y amigos de Piensa Prensa. Hoy en este programa que tenemos de conmemoración de los 52 años de la dictadura civil-militar, hoy nos acompaña un sobreviviente de esa dictadura, quien es Camilo Gaete Mora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, don Camilo. Sabemos que no es fácil dar testimonio sobre prisión política, pero sabemos también que es muy importante la memoria en estos tiempos. Gracias por la invitación y bueno, creo que es muy valioso lo que están haciendo, ¿ya? En términos de lo que es la proyección, la memoria. Claro. ¿Ya? Es muy valioso para nosotros que usted esté aquí. Y quisiéramos saber si usted nos puede dar su testimonio, narrar un poco acerca de su experiencia y su paso por la prisión política en aquellos duros años. Bueno, esto se remonta un poquitito más hacia atrás de lo que fue el golpe propiamente tal, la dictadura. ¿Por qué lo digo? Porque yo vengo de una familia. Ya. Perdona que... No se preocupe. Pero esta parte me emociona un poco, me produce emoción fuerte. Porque vengo de una familia de campo, entre pueblo y campo, digamos. Y entonces el trabajo en el campo fue yo me fui dando cuenta desde pequeño que era demasiado duro, ¿ya? Pero no solamente por el trabajo de que hacían las personas, sino la dureza o el egoísmo que había de parte la opresión que había de parte del patrón, ¿ya? hacia el trabajador campesino. Entonces, y eso significaba, por ejemplo, trabajar de sol a sol. No había dinero de por medio. El pago era, no sé, un chanchito cada cierto tiempo. Un pedacito de tierra para que sembraran una huertecita y un saco de trigo, una cosa así, ¿ya? Entonces, era enriquecimiento para el patrón. Pobreza para el campesino, para la familia. Entonces, analfabetismo total, ¿ya? Entonces la gente no tenía ninguna posibilidad como de salir de ahí. Y mi padre, siendo analfabeto, un día, conversando con mi mamá, le dijo, nos vamos. Y se arriesgó. Entonces, quiero que los cabros estudien. Éramos dos hermanos, mi hermana y yo. Entonces, por lo menos, alguien que estudie de la familia. Ya. Llegamos a Traiguén, que era un pueblito ahí, y ahí empezó la primera etapa como escolar, digamos. Ya, en Traiguén. En Traiguén, claro. Pero siempre con mucha escasez de cosas. Y eso significaba que mi mamá tenía que lavar ropa ajena para poder tener ingresos y alimentarse, vestirse, en fin. Era muy sacrificado. Entonces la pobreza fue tremenda, ¿ya? Vivir en una piececita de como de 6 metros cuadrados con piso de tierra, fonolita arriba, 4 personas. Entonces fue difícil, ¿ya? Y bueno, en ese tránsito en Temuco yo conocí una familia que tenía 4 hijos también, y a través de la pelota, de esa, de escuela antigua, nos fuimos conociendo, ¿ya? Y yo me hice, prácticamente fueron mi segunda casa, ¿ya? Entonces yo también me crié con ellos. Amigos de barrio. Claro, de barrio. Y bueno, y ahí hasta que después entré a la escuela primaria, secundaria, al liceo, y ahí siempre ya empecé a dar cuenta más de qué lo que había visto en el campo, lo que estaba viendo en la ciudad, que no era mucha la diferencia, había explotación igual y abuso. Entonces ahí despertó la conciencia. Claro. Por supuesto, haber vivido algo así. Un poco la
la rabia, la bronca y un poco la rebeldía contra la injusticia. Y eso significó que yo a los 14 años ya tenía ahí muy claro por dónde tenía que ir. Me fui metiendo en el Partido Socialista. ¿Ya? Y ahí fui conociendo personas, en fin, y fui estudiando un poco más, leyendo un poco más, hasta el día del 73, pues bueno, el año 64 en realidad, volver un poquito atrás, Sí. ahí, para la campaña de Allende. Cuando Ya. La tercera campaña la de tercera Allende. campaña del compañero Allende. A terreno, pues, o sea, recorrimos Villarrica, una parte de Pucón, llegamos a Coñaripe, Liquiñe, pueblitos cordilleranos. Ya. Yo era un cabro, éramos varios cabros, algunos adultos más mayores también. Y hicimos ese trabajo, con contacto con la gente, ahí con los aserraderos que habían en ese tiempo, ¿ya? Así que fue una fuerte experiencia, una bonita experiencia y que marcó mucho mi vida también eso, ¿no? Bueno, ya para el 70, cuando ingresé a la universidad ya, cambió mi postura un poco y ingresé al MIR, ¿ya? Entonces, también hice un trabajo fuerte poblacional en el lugar donde yo vivía, una población de Santa Rosa, en Temuco, Ya. en el Bajo ahí. Y ahí nos juntamos con varios compañeros y desarrollamos actividades de difusión, de conversación con la gente. Creamos un diario que se llamaba El Riverito. Ya. Le pusimos en relación porque estábamos cerca del río, entonces ya le pusimos El Riverito al periódico ese, ¿ya? Y eso lo hacíamos en la noche, después de clase o después de estar trabajando en la población un poco, lo hacíamos hasta la madrugada. Ya. Entonces teníamos personas que nos aportaban con datos, con información, con comentarios, qué sé yo, de lo que pasaba en la población. Y la línea editorial del Riverito la escribían los compañeros, en fin. Entonces fue una labor que hicimos también en ese plano poblacional. Junto con eso apoyamos y estuvimos muy fuerte en el trabajo de la canasta popular también, Ya. que era algo distinto a la JAP, ¿ya? Entonces, nosotros el día sábado llevábamos mercadería a una sede que había y era como un supermercado de ahora, o un negocio, ¿cierto? Entonces la gente iba y compraba ahí, ¿ya? Compraban el café, el azúcar, el arroz, qué sé yo. Entonces nosotros no nos preocupábamos de llevar tener abastecido todos los fines de semana ahí para que la gente pudiera comprar, ¿ya? Con la única restricción que tarro de café, no podía comprar dos, qué sé yo, porque había que multiplicar. Para ¿ya? que alcanzara Y claro, para y todos. un tarro de café alcanzaba como para varias personas, digamos, más de una semana. Entonces, ese trabajo también se hizo así porque nos interesaba mucho estar muy cerca de la gente, conocer las necesidades que habían y cómo apoyar. Y ese es el trabajo que al final que yo creo que hoy día hace falta igual, pues, no tanta élite, sino que sí que hay gente que trabaje en la base, que haga cosas, que esté preocupada de las personas y si puede ayudar, a hacerlo. ¿Ya? ¿Caí preso? ¿Dónde lo detuvieron, perdón? en- ¿El mismo día del golpe? No. Yo el día del golpe, el día martes 11, estaba haciendo clase en un liceo. Ya. ¿Ya? Hacía clase en un liceo. Y ahí me pidió el golpe. Ya. ¿Ya? Y ahí conversamos con los alumnos, en fin, y nos fuimos cada uno para su casa. Y yo a mis tareas que tenía que hacer. Hasta que llegó un momento en que
Me detuvieron definitivamente, ¿ya? Y esa noche ya me torturaron en investigaciones ahí. Y ahí estuve 3 días y después fui trasladado al regimiento de Tucapel. Perdón, ¿esto el mismo mes de septiembre? No, esto fue en noviembre. Yo estuve, Ya. el golpe fue en el 11. Ujú. Todos esos meses yo seguí como mi vida como normal, haciendo actividades políticas un poco, Ya. ¿ya? Y trabajando, ¿ya? Y firmando en investigaciones, ¿ya? Entonces, el día 13 de octubre nace mi hija, ¿ya? Paola. Ah, y eso es una cosa, fue la primera elección democrática que hubo cuando nació mi hija, porque cuando yo llegué a la universidad ya, me preguntaron qué nombre le iba a poner. Y me dijeron, ya, se hizo un listado y salió Paola Andrea. Le elegía democráticamente. Entonces, bueno, ahí el golpe nos pilló, yo seguí, como le decía, siguiendo eh, mi vida como normal. Y llegó retomó la parte esa de la tortura en investigaciones, y después me trasladan al regimiento de Tucapel. Ya. Y ahí fue mucho más duro. Encontré, bueno, ahí conocí al jefe del SIM, ah, y Nelson Uilla Toledo, ya, que era el que mandaba más ahí. Bueno, dentro de eso también a Alfonso Posles, Michaud, y tal Cubarrubia también, ya, que eran los más. Pero el señor feudal, el que mandaba ahí era Alfonso Posles. Ya. Él es el que decidía tortura, quién debía matarse, o en fin. Yo al que vi, porque nosotros estábamos vendados, ¿ya? De repente con los movimientos y la tortura y todo, se corrían uno podía ver algunas partes de los rostros de algunos, ¿ya? Ya. Y en una de esas, claro, ahí conocí al que más vi fue digamos, a Nelson Uilla Toledo. Él era el que más estaba presente ahí, ¿ya? Y el que hacía como las preguntas y todo, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, a mí cuando ingreso al regimiento, me lleva por indicación de un oficial, le dicen, llévense a este tal por cual, y me lleva un conscripto, y yo le digo, oye, nosotros estamos luchando por la causa de recuperación de las tierras para ustedes, los campesinos, qué sé yo. Y el tipo me pega con la culata del fusil, me pega en la espalda. Me tira, caigo al suelo, pierdo un poco la noción, sangro, y ahí me vendan los ojos y me llevan a un lugar donde me torturan. Ya. ¿Ya? Entonces yo estaba en el suelo ahí, me paran, que se me pegan. eh, y hay un tipo que un milico, me dice que me arrodille, ¿ya? Y ya me tenían como de pie, qué sé yo. Y arrodíllate, terrorista, comunista, en fin, todos los proverbios. Yo no me quería arrodillar, po. Y me pegan con un fusil, un Mauser, en el pie izquierdo acá, que estaba con zapatos, y me reventaron el dedo ahí, todavía tengo la cicatriz ahí. Nunca sanó, porque se me infectó, qué sé yo. La cuestión es que, eh, bueno, por mi voluntad no me arrodillé, pero por el dolor y todo, caí al suelo. No, las torturas fueron terribles. Y en esta parte yo quiero, bueno, hacer como en un nombre de un compañero, Ya. quiero como que no está. Quiero dejar reflejado como testimonio, porque para el 11 de septiembre lo mataron. Era del MIR también. Era un compañero bajito, delgado, estudiaba, era asistente social. eh, Luis Almonacid, un líder, cabrón muy valioso.
y lo mataron. Entonces, siempre cuando voy a Temuco, veo ¿dónde está ahí el memorial? Tu nombre. Un monolito. Claro. Entonces, pero con él quiero simbolizar a todos los que no están, los jóvenes que dieron la vida por el proyecto socialista, por el proyecto que encabezaba Salvador Allende. Que está vigente. Claro que sí. Para nosotros está vigente. Y así, en muchos otros casos, por ejemplo, que a mí me conmueve mucho, el de Herman, por ejemplo. Ya. También es un testimonio viviente de Herman Carrasco, un sobreviviente y un luchador social que también nace de lo más pobre de la pobreza y se construye, ¿cierto?, con esa mirada de social, con esa mirada política y de estudio, porque nosotros la única herramienta que tenemos para derrotar todo esto es la educación. Y por eso luchábamos para que hubiera más educación y con eso, digamos, salir de la pobreza, hubiera más profesionales en Chile, hubiera más médicos, más arquitectos, más profesionales en todas las áreas, ¿no? Y para construir un país nuevo. Y no se pudo. Hoy día sigue habiendo problemas en la educación, impedimento para que los jóvenes puedan estudiar. Entonces, todos estudiamos con beca, estudiamos sin pagar ni un peso. Entonces, hoy día los jóvenes no tienen esa oportunidad. Entonces, cuando uno encuentra dentro de esto, nosotros siempre trabajamos la palabra unidad al final, ¿ya? Y vimos que antes del 73, durante el 73, también muchos nos vinculamos con jóvenes que eran cristianos, ¿ya? Entonces también hubo un trabajo ahí que se truncó después. Y eso significó después que las iglesias mismas, algunas iglesias evangélicas y muchos católicos, párrocos de población, digamos, estuvieran junto con los sufrimientos de la gente que estuvo presa, con los familiares que estuvieron en apoyo. Y yo cuando, después de 25 días más o menos que estuve en el regimiento, porque me traían a la cárcel y me dejaban aislado, qué sé yo, estuve como 10 días en la enfermería de la cárcel también. Entonces nos traían y nos llevaban del regimiento para interrogarnos cuando caía un compañero o qué sé yo. Entonces, o nos sacaban cuando estábamos en libre plática, igual nos sacaban y nos llevaban a la fiscalía a torturarnos. Entonces, yo después de eso, que salí de todo eso, llegué a libre plática, encontré un pastor ahí, evangélico. Disculpe, ¿qué es libre plática? ¿Ah? ¿Qué es libre plática? O sea, estar en un recinto donde tú puedes comunicarte con los demás. Espacios de libertad. Claro, entonces, y no estar aislado, digamos, no estar encerrado en un cuadradito chiquitito, ¿cierto? Ahí aislado solo, un solitario que le llaman. Entonces, ahí ya tú tienes más comunicación y tienes más espacio, estás con más gente ahí. Ya. En tu misma condición, en este caso, los presos políticos estábamos distribuidos en 3 partes en la cárcel. Hay una parte que se llamaba el taller. Ya. Y así. Entonces, la cuadra era la otra. Entonces, y ahí se encontró con el mundo evangélico. Claro, entonces fue el primero que me tendió la mano. Y ahí conocí lo que escuchaba afuera, cuando luego la iglesia hablaban de un pasaje bíblico, por ejemplo, decían el buen samaritano,
Yo lo sabía, pero nunca lo había vivido así en la práctica. Ya. Y ahí en la cárcel lo viví. Lo sentí. Perdón, en ese consejo de guerra que usted indica, ¿cuáles eran las acusaciones? Bueno, eran, primero que éramos marxistas, terroristas, y por eso estábamos presos, por eso nos estaban condenando, porque teníamos armas ya que para matar a la gente, qué sé yo, y todo eso. Es decir, Eh, puras calificaciones, nada real, nada, nada real, nada. ni un hecho. No había. Sí, el hecho es que a mí me fueron a sacar de la casa, ya, una madrugada, lo de investigaciones, y ¿quién estaba en mi casa? Estaba mi papá, mi mamá, mi señora y la guagua que tenía días Mes. prácticamente, ¿no? Porque nació el 13 de octubre del 73. Entonces, no tenía armas, no tenía nada. Si hubiese tenido un arma, lo habría enfrentado, habría luchado contra ellos. Pero no había, no teníamos las armas. Entonces, pero las acusaciones en el Consejo de Guerra eran terroristas, marxistas, leninistas, comunistas, que teníamos armas, que íbamos a matar gente, qué sé yo, y todo eso. Esa era una acusación en el fondo. Y felizmente ahí estaban estos pastores evangélicos, Niklas, que era otro, y Wolfgang Werner, y ellos también fueron parte de este proceso ahí, de escuchar y ver que eso era falsedad, ¿no? Ya. Entonces, Fueron testigos claro, de ese... claro, sí. Bueno, dentro de eso también había un capitán de carabineros que estuvo preso ahí también, Víctor Maturana, ¿ya? Que está en el mismo grupo del Consejo de Guerra. Un carabinero. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eh, él, y también lo acusaban de terrorista y de todo, ¿ya? Entonces, y ese grupo era, la mayoría eran estudiantes, eh, entonces las condenas eran muy altas, ¿ya? A mí me pedían 10 años, al visto le pedían perpetua, y, y así, pues, a cadena súper alta. Al final yo quedé con 2 años Ya. de prisión. Entonces, el- no fue fácil, la presión psicológica, fue muy fuerte, ¿ya? Entonces, eh, hoy uno mira hacia atrás y ve que este caballero Alfonso Posler no solamente fue porque él prácticamente había otro fiscal, ya no me Ya. acuerdo bien el nombre del que estaba, que era un militar, pero luego lo dejaron de lado y se hizo cargo él. Ya. Ya. Entonces, pero era, como decía yo, como el señor feudal, el que mandaba, el que decía todo, y siempre andaba con su pistola y amenazante, la dejaba en el escritorio, ahí, qué sé yo, en fin. Y él era el que planificaba todo, era el planificador de todas las cosas. Entonces, eh, no era una cosa que espontánea, algo así, no, estaba todo súper planificado. Y eso no, 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 entonces los terroristas los sacaron de las camas, mujeres, niños, ancianos, de cualquier edad, y los sacaron de su propia casa sin nada, sin resistencia, y a torturarlos en el fondo, ¿ya? No, yo no quiero hablar de las torturas porque eh, eh, aunque a veces hace bien también, porque hay que denunciarla. La gente también tiene que saber lo que hicieron, o sea, se sabe también, felizmente ahora se sabe, ¿ya?
pero yo como persona no me gustaría, porque yo no soy un valiente. No soy- Usted es una persona muy, muy valiente. El hecho de estar aquí testimoniando y hablando de ese dolor es muy importante para todos nosotros y en especial para las nuevas generaciones. Claro, Le agradecemos mucho. el ser humano tiene un límite para resistir el dolor y la tortura psicológica. Nosotros ninguno, yo creo que de nosotros ha sido héroe, por eso no nos gusta hablar de la tortura que nos hicieron y por qué está. Eh, pero creo que se debe un poco, en el mismo caso de Herman, yo lo admiro, porque sé lo que pasó. ¿Ah? Eh, es un sobreviviente de un grupo de compañeros comunistas y, y siguió luchando y sigue luchando. Entonces, eh, igual se tiene miedo, pero trabajamos con ese miedo, vivimos con ese miedo, pero porque hay algo mucho más importante, algo superior, que es la dignidad del ser humano, eh, un reencuentro, digamos, reencontrarse con una sociedad más justa, con más posibilidades para la mayoría, para todos. Entonces, ese trabajo tiene que continuar y, y se, y se está haciendo. ¿Ya? Eh, yo lo único que me siento muy contento y feliz porque eh, mis hijos pudieron educarse. Y yo creo que la educación ha sido la gran derrota, el gran castigo para los torturadores. Yo tengo 4 hijos y los 4 son profesionales. Un tremendo orgullo. Yo creo que con eso. Y como muchos otros compañeros igual han podido educar a sus hijos y también yo creo que esa es el arma más fuerte, más potente que tenemos que seguir desarrollando para derrotar a la injusticia y poder tener una sociedad más justa. Eh, y yo me siento contento y feliz porque eh, pude, con el esfuerzo de ellos, pudieron tienen esta herramienta para seguir trabajando en sus áreas y poder explicar un poco también que la educación lo hace todo. Bueno, don Camilo, le agradecemos mucho su presencia aquí. Para nosotros es muy valioso y también para quienes nos ven, su relato, su testimonio y sobre todo poder transmitir esa experiencia tan rica que vivió su generación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, se le agradece a ustedes por nos dar la posibilidad de poder, en pocas palabras, resumir. Esto tiene mucho más, muchas cosas más, pero a veces la emoción a uno lo arrastra, lo lleva. A lo mejor no fui muy preciso en muchas cosas, pero eh, la, eh, yo les agradezco enormemente porque esto es lo que necesitan los jóvenes. ¿Mm? A usted. Necesitan esta puerta, ¿ya? Y para que después vean no solamente en un libro, sino que lo vean en una imagen y se pueda ser un medio para conversarlo, para compartirlo y de crecimiento. Claro. Entonces lo que están haciendo ustedes es una escuela. Sí, muchas gracias. Ese es nuestro propósito también, poder tener una labor más pedagógica también con la ciudadanía, que ha perdido también, que el Estado ha perdido ese rol de educar a la sociedad.
Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento, su presencia como archivo viviente, que es muy valorable. Bueno, amigas y amigos de Piensa Prensa, ya sabe, suscríbase, necesitamos de ustedes para lograr mantener este tipo de espacios. Suscríbase, vea nuestras entrevistas y comparta. Hasta pronto. 52 años, el día que se quebró la democracia. El 11 de septiembre de 1973, un golpe cívico-militar rompió la democracia en Chile, inaugurando una de las épocas más oscuras de nuestra historia. Un periodo marcado por la violencia de Estado, la persecución política y la violación sistemática de los derechos humanos. La memoria sigue siendo una herida abierta, pero también es una herramienta fundamental para construir justicia y asegurar que los horrores del pasado nunca se repitan. En esta serie de entrevistas conmemoramos y honramos a quienes vivieron ese horror en carne propia. Sus voces, silenciadas por la dictadura, hoy se levantan con fuerza para narrar los testimonios de detenciones y torturas. En Piensa Prensa, como medio de prensa alternativa comprometido con los derechos humanos, a través de este trabajo queremos recordar que la verdad y la memoria son un faro indispensable para el futuro de nuestra sociedad.